Todos están hablando de esto, así que vamos al lío. ¿Lo hizo? Sí, lo hizo, claramente. Claramente. No fue un movimiento involuntario ni quiso decir otra cosa. Conoce el gesto y es un experto en el arte de provocar. O sea, es el tipo que maneja Twitter. Provocación al mango. Después hizo el saludo romano, como dicen algunos, ¿no? Queriendo justificar que realmente, el que realmente crea eso, revísese bien. Y el que quiera convencer a otro de eso, empieza a respetar la inteligencia de la gente. No, sí, lo hizo, claramente. Lo hizo, evidentemente. Todos conocen el gesto y él lo hizo adrede. En el contexto que lo hizo fue para provocar y para despertar lo que efectivamente despertó. Efectivamente lo hizo muy bien. Esto lo he dicho varias veces. Es un personaje que tiene una relación patológica con la opinión pública. Es un tipo con una influencia, con un poder y con un contexto material en el cual cualquier persona como nosotros estaría disfrutando la vida porque literalmente es intocable. Pero el tipo necesita que lo vean, necesita ser el amo del show, necesita ser el payaso del circo. Y uno dirá, ¿es el dueño del circo además de ser el payaso? Hombre, pongámoslo en contexto. Creo que el dueño es otro. Y es alguien que no, con una inteligencia demasiado importante como para tener que llamar la atención y que su cara aparezca en todas las pantallas. Pueden decir que soy un poco conspiranoico, díganlo. Pero bueno, pasando de tema. ¿Es nazi? Bueno, a ver, han habido análisis de su árbol genealógico y viendo que tiene que ver con el apartheid y seguramente ustedes ya habrán visto cosas sobre eso. Pero no, a ver, ante la pregunta, ¿es Elon Musk nazi? Bueno, vamos a ver qué es un nazi, porque esto creo que la mayoría de la gente no lo sabe. No lo sabe por una cosa que es muy curiosa, y esto no sé si muchos están al tanto, pero dentro de los círculos, dentro del propio Internet, donde se manejan los nazis, de lo cual yo no lo digo en términos despectivos, ya voy a explicar por qué no uso la palabra nazi como un despectivo, sino como simplemente para encasillarnos a qué nos estamos refiriendo. Y esto lo digo por experiencia personal, son muy quisquillosos, es muy difícil debatir con ellos. ¿Por qué? Y esto es entendible, los entiendo, no lo estoy criticando. Cualquiera que entre a esos círculos y pretenda debatir con ellos o no coincida en algo y quiera establecer un debate o que le interese ciertas cosas, esto me ha pasado, es acusado y visto como un infiltrado, ¿no es cierto? Y es expulsado. Así que no hay lugar al debate. Y no estoy diciendo que esto esté mal, incluso los entiendo, porque la verdad que es bastante perseguido, pero lo que no entiendo es esa lógica. Personalmente, como siempre tiendo al debate, a la discusión, a la confrontación, realmente es muy raro. Si yo realmente fuera un espía, por ejemplo, que quiero sacar información, lo que haría sería darles la razón en todo y permitirles un ambiente cálido y agradable en el cual explayarse, que es algo que los algoritmos, como ya he explicado varias veces, lo hacen muy bien, ¿no? Que la gente se sienta bien para que tenga interacciones con el contenido. Cosa contraria a la que yo suelo hacer, por eso es que no tengo ninguna visualización y nadie ve este canal. Es justamente por eso. Porque la cámara de eco no funciona como mucho. Esto ya lo he explicado en algún momento, pero lo que busca el algoritmo es que te sientas bien. Te muestra contenido que refuerza ideas que ya tenés para que te sientas cobijado, seguro e interactúes. Es eso. Pero en fin, provocar es menos exitoso en este sentido. Pero continuando con el tema. Es erróneo ese razonamiento. Pero bueno, los entiendo, como digo. Pero ahora ante la pregunta, ¿es nazi? Bueno, miren, fíjense qué interesante, porque dentro del mundo de lo que podríamos catalogar como nazi, ni siquiera como extrema derecha, digamos nazis puntualmente, con toda esa simbología y toda esa parafernalia y todo eso a lo cual les apuntamos, y desde el metal lo vamos a decir muy claramente, que existen muchísimos tipos o estereotipos que andan dando vuelta y rondando en ese sector, llamémosle. ¿Por qué? Y es normal que exista esta confusión porque el propio Hitler utilizó muy bien maquinaria mediática e ideológica de diversa índole. Es decir, supo convencer tanto a fascistas católicos, que reivindican su figura, y tanto a gente que era anticristiana abiertamente, que reivindicaba las tradiciones paganas y que mediante la interpretación del Force y una cosa que tiene mucho que ver con los druidas, hacían una cosa que obviamente tiene que ver con las tradiciones nórdicas, con la cuestión de la raza, con la cuestión de la sangre y con la cuestión de las mitologías precristianas, preromanas, vamos a decirlo así, porque se usa mucho esa reivindicación de lo barbárico. De hecho, el mito del werewolf viene de ahí, lo saben, ¿no? Y esto lo vemos mucho en el metal, por eso lo quiero ejemplificar. Se ve mucho esta ideología de gente que reivindica la figura de Hitler, que reivindica la esvástica,
pero que si los analizás ideológicamente distan muchísimo de ser un fascista de derecha conservador católico. De ninguna manera. Pero de ninguna manera. Son anticristianos, son gente que reivindica las tradiciones paganas, son gente que tiene una visión, y esto es muy interesante, una visión de la naturaleza que contrasta con la visión cristiana, que no pone al hombre por encima. Y esto el mismísimo Barbie Kernes, que es como la versión más conocida y más caricaturesca de toda esta cuestión, tiene unas críticas muy fuertes hacia Estados Unidos y a ese modo de vida capitalista, del cual Elon Musk y otros personajes es gran representante. Entonces, vuelvo y repito, hay nazis que van a ver en Elon Musk una realización del American Dream, del superhombre en términos de Ayn Rand y toda esa cosa, el héroe del capitalismo, sí, efectivamente. Y van a ver una cuestión aspiracional y demás, y una cuestión de la supremacía vista desde ese punto. Sí, pero hay otros que no son fascistas conservadores católicos, que son nazis, que reivindican la figura de Hitler, pero la interpretan desde otra categoría, la interpretan desde otro lugar, que tiene muchísimo que ver, como digo, con el mundo prerromano, con la mitología nórdica y con el amor por la naturaleza, que ven en Elon Musk y en este tipo de personajes los enemigos absolutos, la antítesis de eso. Y esto es algo muy curioso, porque el mercado pletórico dinamita y diluye todo ese tipo de cuestiones tradicionalistas y ese tipo de interpretaciones de la naturaleza. Porque pone al hombre y su deseo por encima de todo esto. Por eso te digo, cuando digo nazi, yo no estoy siendo despectivo, porque creo que hay que enfatizar bien a qué nos referimos con esa palabra, porque hay muchas cosas dando vueltas dentro de eso. Y hay algunas que no tienen nada que ver con un cristianismo católico conservador, y de hecho son absolutamente antagónicas. Y quien haya tenido alguna vez contacto con el black metal nacional socialista lo sabe muy bien. ¿Qué es esa reivindicación de la mitología nórdica o de la mitología germana, que bueno, vienen ustedes que comparten? Tienen una simbiosis muy similar a la que tenían Roma con Grecia. Eh, a ver, Zeus es Júpiter, bueno, Odín es Woden, lo saben muy bien. De hecho, los nombres de los días de la semana en inglés aún conservan esa nomenclatura. También lo tenemos en español, salvo el sábado y el domingo, que eso se cambió por la tradición clerical. No vamos a entrar en eso ahora, pero es un tema interesante, en algún momento tendríamos que mencionarlo. También es muy curioso, a ver, la figura de Hitler. Como digo, Hitler utilizó propaganda de diversa índole. Era el maestro de la propaganda. Entonces, por un lado, sabía construir el discurso de Dios está con nosotros, ese discurso que convenció y que todavía aún convence a todo el mundo fascista conservador católico. Y por otro lado, tiene otro discurso que tiene que ver con la reivindicación de la raza aria, una reivindicación de la mitología nórdica. Y de hecho, fíjense qué curioso, hay mucho, esto yo lo he dicho muchas veces, pero quiero enfatizar de vuelta. Siempre recomiendo leer el Mein Kampf, porque hay gente que no lo ha leído el Mein Kampf y que tiene una idea de Hitler como una especie de racista científico. Y hay que tener una especie de lombroso, y no es así. Y esto es muy curioso y se puede ejemplificar muy claramente. Cuando el propio Hitler explicaba, entre comillas explicaba, la inferioridad de los visigodos con respecto a los ostrogodos, o cuando explicaba la inferioridad de los latinos, o cuando explicaba la inferioridad de los eslavos, ¿no es cierto? Esto es algo que también, esto es un paréntesis, pero tiene que ver con el tema. Cuando se habla de los antisemitas, la gente que habla de antisemitas así, como porque es parte de su agenda política, llamar a antisemita a cualquiera, así como llamar zurdo a cualquiera, llamar facho a cualquiera, llamar nazi a cualquiera, que es una cosa tremendamente chistosa de la más media últimamente. Cuando se llama antisemita a cualquiera hay que tener mucho cuidado, porque un antisemita de verdad es otra cosa. Hablar de, por ejemplo, bueno, es un caso personal, el plan Andinia. Cuando se habla del plan Andinia no se está haciendo antisemita. ¿Puede un antisemita hablar del plan Andinia? Por supuesto, pero no es inherente. El plan Andinia es un plan geopolítico, que no necesariamente tiene que ver, y de hecho muchas veces ni siquiera tiene que ver con la cuestión judía. Es una cuestión que tiene que ver con el Estado de Israel y con Inglaterra, obviamente, y con los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Si hay quienes quieren enlazarlo para atacar desde la acusación como arma arrojadiza de antisemitismo, obviamente que se utiliza muchísimo en política, no vamos a entrar ahí porque no es a lo que venimos. Pero esto es muy curioso, un verdadero antisemita ve una cuestión étnica, ve una cuestión del alma, fíjense que esto del alma, no es materialista la cuestión, ve una cuestión que es intrínseca al espíritu del judío por decir este caso en particular, pero pasa con muchísimas otras razas. Repito, cuando se habla del supremacismo blanco, eso hay que matizarlo muchísimo,
Porque en la Alemania nazi existió la figura del ario honorario, y no estoy haciendo referencia a Doom, aunque también, que venía para los japoneses. Y fíjense que, ¿por qué? Porque era un plan geopolítico disfrazado de genealogía mitológica, de genealogía de índole racial o genética, o sea, disfrazar un plan geopolítico con cuestiones mitológicas o científicas, dependiendo para quién, porque se maneja muy bien la publicidad en ese sentido. Por eso es que ves reivindicando la figura de Hitler, reivindicando el esvástico, diciendo ser nazis, a gente que son diametralmente opuestos. Y para eso se elige una frase. La frase puede ser Make America Great Again, lo hacen muchos los políticos, viva la libertad carajo, o hablar de las ideas de la libertad en abstracto, que son, bueno, hablar de ideas y hablar de libertad es de por sí un abstracto, o decir Hey Hitler, y dentro de esa figura entrar cualquier cosa. Esto lo conocemos, lo que escuchamos metal desde hace mucho y estamos muy metidos en el tema, esto lo vemos desde hace mucho. Y las contradicciones son evidentes cuando uno empieza a ver la historia. A ver, ¿cómo que empezás a ver ciertas ideas que revuelan y decir, ¿cómo es esta reivindicación de esta figura y de estos símbolos que tienen que ver o que se relacionan erróneamente a veces con el nazismo y esta cosa anticristiana, ¿no? O anticonservadora, claramente, que tienen muchas bandas, lo vamos a decir así? Hay una confusión tremenda. Y es normal que exista esta confusión porque el propio Hitler hizo uso de ella. Y se ha dicho muchas veces, queriendo buscar el origen del nazismo, se ha dicho, por ejemplo, que el antisemitismo ya estaba en Lutero, hablando de Alemania, y que se partió de allí, que el problema nació con Lutero. O hay otros que dicen que el problema nace con el odio a Roma. Fíjense que es muy curioso. A estos que dicen que lo que hizo Elon Musk fue el saludo romano, que son lo menos romano católico hispanista que hay, la gente que defiende a Elon Musk, y sin embargo dicen, no, es que hizo el saludo romano. Es muy curioso cómo se cuelgan medallas, eso lo hemos visto hace poco, ¿no? Gente que es anglófila, pero tremendamente anglófila y sionista, diciendo que España lideró ¿cómo es? El descubrimiento del Nuevo Mundo, cuando ideológicamente ellos son los contrarios a lo que representa el hispanismo. Pero bueno, obviamente los políticos se van a colgar las medallas porque son políticos, obviamente por eso esto es una cosa que no da más para reírse. Pero volviendo a la cuestión central, no podemos hablar de que había un supremacismo blanco ni de que había un racismo científico cuando, porque bananas, los latinos, en términos amplios, son inferiores, siendo que son blancos, los eslavos son inferiores, siendo que son blancos, pero los japoneses, por una justificación que es, en términos evidentes, en términos materiales, cuestiones geopolíticas, y en términos de discurso y en términos de propaganda, una cuestión mitológica, ustedes saben muy bien. Y fíjense cómo acá se rompe el cristianismo, que se ve muchísimo, porque se alude a una cuestión mitológica que no es cristiana. Tal es el caso conocido de Heinrich Himmler, que argumentaba desde la cuestión sociológica y desde la cuestión evidentemente mitológica los puntos en común entre los japoneses y la raza nórdico-ario-germánica, que es obviamente una construcción también mitológica, que hablaba de los suficientes puntos de contacto o similitudes que existían como para poder considerar a Japón un país ario honorario. Y también, bueno, ha habido muchos deportistas, muchos escritores, muchos políticos, etcétera, que eran judíos, que eran palestinos o que eran, etcétera, que fueron considerados ario honorario. Entonces, obviamente, claro que no hay una cuestión realmente racial o genética, es una cuestión política. Y esto hay que entenderlo. Y cuando entendemos eso, vemos por qué hay tanta confusión. Porque se utilizó una gran variedad de publicidades que, así como lo hicieron muchos personajes en los últimos años, Trump es el más famoso, pero muchos otros, juntaron a muchos marginales que parecen absolutamente contradictorios y que tienen diferencias que son incompatibles entre sí, detrás de una figura. Y esa figura se enalteció. Esa figura se llamó Hitler, en su momento. Y hoy se puede llamar Elon Musk. Y ves gente que son absolutamente diferentes entre sí, pero que se dice eso de los une el espanto. Claro, porque se ha construido un demonio. Pero más allá de esa cuestión que es explícitamente política. La existencia del ario honorario como figura política rompe todo tipo de interpretación de racismo científico. La lectura de Hitler diciendo que entonces, ok, los eslavos son inferiores, aunque son blancos. Los latinos son inferiores, aunque son blancos. Pero los japoneses no. Y alguna persona puntual puede ser considerada ario honorario si le sirve al régimen. Entonces es una cuestión de interpretación política.
Y como toda esta información que he dado se ha perdido y nadie se ha puesto a ver y nadie, como digo, nadie se ha metido al mundo del nazismo, entre comillas, y ver la cantidad de matices que hay allí y la cantidad de oposiciones y de posiciones totalmente encontradas e irreconciliables que hay, pareciera que es un solo círculo cerrado y no lo es. Entonces es normal que existan todas estas confusiones, que si lo es, que si no lo es. Hay gente que, bueno, sinceramente, como dije al comienzo, subestimando la inteligencia del interlocutor, dice, hizo el saludo romano. No, es un experto en provocación. Es un tipo que vive de la provocación porque, como digo, tiene una relación patológica con la opinión pública. Y tiene muchísimo que ver con las sectas, esto lo he dicho varias veces. La mayoría de esta gente pertenece a sectas muy específicas. Así que, claro, intentar racionalizar a veces este tipo de actitudes, de este tipo de personajes, es un poco una pérdida de tiempo. No se puede racionalizar perfectamente y no se puede traer a nuestro ámbito. Nosotros que tenemos que trabajar 6 horas por día para poder comer, intentar interpretarlo desde ahí, bueno, es un poco difícil, ¿no es cierto? Estamos hablando de gente que tiene... Puedo utilizar la palabra pensamiento o puedo utilizar la palabra delirio, es el subjetivema que usted escoja. Pero en fin, escúchenme. Y no olviden jamás los puntos de conexión que hay. La llamada ahora tecnocracia, las grandes, así como a Hitler apoyaron, las grandes multinacionales del mundo lo apoyaron y después se lavaron las manos, ¿no? Yo no tuve nada que ver, pues, sí, sí tuviste. Hoy por hoy están todas del mismo lado y este es un representante de ellas. Entonces tiene muchísimos puntos en común, muchísimos puntos, muchísimas similitudes desde el plano material, desde el plano político son idénticos, son movimientos idénticos, pero desde el plano meramente filosófico barra mitológico, porque tiene muchísimo de eso también, vamos a encontrar las contradicciones, por supuesto. Como digo y vuelvo, porque es uno de los estereotipos más interesantes y uno de los que desde el metal más se conoce. Ese tipo que reivindica a Hitler, pero lo interpreta como un defensor de la raza aria, de la mitología nórdica, del alma, de la naturaleza, en contra del consumismo que se interpreta como un invento del capitalismo judío. Ese tipo de nazi va a repudiar la figura de Elon Musk. Otro tipo de nazi lo va a enaltecer, obviamente. Son movidas políticas, en serio. No intenten entenderlo desde ese lado, porque personajes, por ejemplo, como Abascal, esto ya lo he mencionado en España, y políticos de todo el mundo, pero es un caso conocido, tiene un discurso antiárabe, pero hace negocio con los jeques y lo financia la oposición de Irán. Entonces, claro, son cuestiones políticas disfrazadas y matizadas de cuestiones filosóficas, étnicas, raciales, mitológicas. Hay un montón de contradicciones en juego y por eso esto es tan interesante y por eso hay tanta confusión. Es normal que exista esta confusión. Saludos. Y a no olvidar también, ya saliendo de la cuestión filosófico-mitológica, que era lo más interesante que quería mostrar, y la cantidad de matices que existen dentro de la palabra nazi, que no es un círculo tan cerrado como muchos creen, las cuestiones meramente políticas, de política mainstream, de campañas publicitarias, de meros panfletos, que también se pueden mencionar, esta cuestión de hablar del triunfo del hombre común, cuando si hay un tipo que no es común, es Elon Musk. O gente de esa índole, que son, y esto lo quiero decir, ya lo he dicho muchas veces y mucha gente lo ha dicho, pero es como el imbécil más evidente del mundo, en cualquier otro contexto. Encontrás una persona así en tu día a día y no tiene las herramientas para desenvolverse en el mundo real, pero en el contexto específico que tiene, el contexto material, en su árbol genealógico y en su contexto social y en su punto específico en la historia, el tipo es lo que es. Uno también puede decir, bueno, es que llegó a hacer eso porque está en ese contexto. A ver, es un debate interesante. Y también tiene que ver con la cuestión de discurso meramente político, como digo, meramente de campaña, que es esto de enfrentarse contra el poder. Y decir que el poder es otro, cuando el poder, las caras del poder, por lo menos en el mainstream, están ahí. Son ellos. El mercado pletórico está representado por las 5 o 6 caras que están allí junto a quien dice enfrentar al poder. Entonces el poder es una especie de logia oscura que nunca se puede ejemplificar, que nunca se puede demostrar cabalmente. Y hay quienes apoyando a los evidentes poderosos del mundo creen que está enfrentando al poder. Es una cosa realmente chistosa, claramente. Pero bueno, ahí se enlaza un poco una cuestión mitológica. Hay una construcción de demonio que es evidentemente mitológica. Que tiene su parte de verdad, como toda mitología. La mitología siempre viene para
albergar dentro de su propia lógica un mundo que es visible, lo hemos dicho varias veces en este canal. Ahora sí, saludos a todos. Antes de cerrar esto, quiero hablar puntual de lo que es quizás lo menos importante, que es la persona, ¿no? Elon Musk como persona. Yo ya lo he dicho, en mi opinión es un personaje que tiene una relación patológica con la opinión pública. Pero en fin, es una cosa personal. Creo que hay varios que tienen ese mismo estatus de influencia, de poder y de dinero, incluso bastante más que él, y que prefieren no mostrar sus caras, que no aparecer en todos lados, y él necesita aparecer porque se retroalimenta de eso. Eso me da esa sensación, es una cosa absolutamente irrelevante. Creo también que hay gente que cree que es un genio, que tenemos que reinterpretar a qué nos referimos con decir que es un genio. Para mí genio es otra cosa, pero hay gente que piensa que es un genio y podemos, como digo, si podemos matizarlo, podemos decir que es un genio de esta cosa o de esta otra. Después podemos analizar su contexto histórico familiar y decir, bueno, hombre, tenía todo dado para llegar allí, pero bueno, en fin. Después hay gente que piensa que es un auténtico y verdadero imbécil, que yo no coincido, pero que es un imbécil absolutamente insalvable, que es utilizado como una especie de niño, una especie de payaso al que mandan a aparecer en escena. Ahí tenemos, bueno, pues hay un youtuber muy famoso, antes llamado Made Up of Stardust, si quieren pueden buscarlo bajo el nombre de Rangu, hablando de Elon Musk, y él, bueno, argumenta mediante sus propias observaciones sobre hechos comprobados, noticias, digamos, que es un perfecto idiota. Un perfecto idiota, un charlatán, y bueno, tampoco creo que sea tan así, pero hombre, tiene sus argumentos. También he leído lo de que es un luchador por la libertad. Que bueno, ahí ya lo he dicho muchas veces, la palabra libertad hay que matizarla muchísimo y ver a qué nos referimos. A mí, en este mismo canal, han venido a hablarme de libertad gente que claramente era miembro de sectas. O sea, que tenían un pensamiento de colmena y venían a explicarme lo que era la libertad, repitiendo lo que les dijo su gurú. Y me habla de libertad, un tipo que literalmente no puede pensar. En términos literales, no es por insultar, así que literalmente no puede pensar y habla de libertad. Entonces, bueno, son cuestiones. Ahora sí, creo. Saludos a todos.